Durante mi infancia y principios de mi adolescencia, cuando descubrí el maravilloso mundo de los libros, me metía en las bibliotecas y comenzaba a leer todo lo que fuera mi atención. Lo que más me llamaba la atención en ese entonces eran los libros paranormales, de fantasmas, monstruos, terror. Y fue así que fui conociendo muy buenas colecciones, algunas mundialmente reconocidas como Escalofríos, y otras, de una de ellas vamos a hablar en este video, han pasado más al olvido. Hoy toca hablar de una serie llamada Ultratumba de Tombstone, que ¿habrá sido una copia de Escalofríos? Ultratumba fue una colección de 28 libros, siendo que 24 fueron publicados en español, que presentaban conceptos muy similares a los de Escalofríos, Fantasmas de Fear Street, ambos escritos por el célebre Robert Lawrence Stein, o incluso Phantasville, escrita por Christopher Pike. Un pequeño grupo de niños preadolescentes, mayormente de 12 años, no sé por qué siempre 12 años, todo el mundo tenía algo con los 12 años, a esa edad atacaban los monstruos, no sé, que se involucraban en situaciones paranormales. En este caso particular, la gran mayoría de casos ocurrían mientras ellos estudiaban en la escuela Tumba, una escuela supuestamente maldita con un cementerio detrás. Es decir, todos típicos clichés propios de los 90, con cosas paranormales que, si bien en épocas actuales, pasados ya el 2020, pueden sonar un poco aburridas, en épocas de 1990 eran bastante entretenidas. Precisamente, y desviándonos un poquito del tema de Ultratumba, el propio Stein, autor de Escalofríos y Fantasmas de Fear Street, ha ido modificando un poco el concepto de sus novelas para demostrar los cambios constantes que está teniendo la literatura infanto-juvenil, una idea que me parece muy buena. Pero ahora sí, volviendo a Ultratumba. Ultratumba nos iba contando las historias de diversos niños que, en la escuela Tumba, comenzaban a experimentar situaciones paranormales, ya sea dentro o fuera del colegio. Por ejemplo, tenemos el caso de un niño que descubrió que su carnicera mataba animales para comerlos. Tenemos el caso del esqueleto del Skate, un ser paranormal que en 2 ocasiones atacó a los chicos. O tenemos el caso del ciclista sin cabeza, pequeño hombre lobo. Todo este tipo de libros bastante entretenidos para esa edad, pero que no gozaron de cierta popularidad. De hecho, mientras estaba informándome antes de hacer este video, resolví buscar nuevamente información sobre el autor de dichas novelas, y me encontré con un detalle muy interesante. Hace muchos años atrás, cuando no tenía internet en mi casa y recurría a los cibercafés para poder tener internet, pagando cierto tiempo por hora, había encontrado cierta información sobre el autor que, pido disculpas, al haber pasado tantos años, se me olvidó. Ya en ese entonces, cuando había investigado el principio acerca del autor, había muy poca información. Hoy en día dicha información ha casi desaparecido totalmente. Lo único que recuerdo es que su verdadero nombre no es Tom y su verdadero apellido no es Stone, sino que la palabra Tombstone, que se lee completa, significa lápida, es decir, las lápidas que uno puede ver en un cementerio. Ahora bien, las historias que se nos presentan en la serie Ultratumba me recordaron por un lado un poco lo que es Escalofríos y Fantasmas de Fear Street en el contexto de dichas historias, y por otro lado me recordaron un poco al estilo de Phantasville por el hecho de que los protagonistas tienden a ser bastante recurrentes. En este tipo de historias siempre ocurría lo mismo. Un niño empezaba a tener una situación paranormal, esta misma situación paranormal empezaba a complicarse, empezaba a tener cierto desarrollo y en ocasiones terminaba siendo desenvuelta de una forma un tanto bizarra o un tanto abierta, a veces tirando un tinte de sorpresa, como que el protagonista también era un monstruo, como que el protagonista también era un fantasma, o que al final nunca se esclarecía del todo el misterio y ese tipo de cosas. Este tipo de situaciones ya habían gozado de cierto éxito en la serie Escalofríos, donde por ejemplo varias historias culminaban de este tipo. Por ejemplo, la tan aclamada novela La niña y el monstruo, en donde la chica al final también era un monstruo. O por ejemplo, La venganza de Halloween, en donde los protagonistas no eran monstruos, pero sí sus amigos eran extraterrestres y ellos lo sabían desde el principio. Ahora bien, ¿por qué si en una época en la que los libros de terror infanto-juvenil y de niños, casi siempre de 12 años, pasaban por experiencias paranormales, gozaban de muchísimo éxito, Ultratumba fue decayendo? Puede ser que mucha gente haya visto esta colección de libros como un intento de competir con Escalofríos.
Goosebumps, como se la conoció en su idioma original inglés, fue una serie que gozó con muchísimo éxito y por lo tanto también gozó con muchísima competencia. De hecho, incluso hay otra serie de libros llamada Escalofríos, escrita por una autora, y al buscar sobre estos libros encontré muy poca información. Ultratumba también utiliza muchos elementos que ya son muy conocidos en Robert Lawrence Stein. Y al ser ya reconocido de este autor, el hecho de ver otras colecciones de libros que utilizan este mismo sistema ya hace pensar que es un intento de copia, perdiendo así la originalidad. Ahora bien, no estoy diciendo que Ultratumba sea una mala colección de libros, al contrario, poseo casi todos los libros en español. Y eso es porque la colección de novelas, si bien es una suerte de intento de copiar a Goosebumps, la verdad es que es bastante entretenida. Para tratarse de una colección que leí siendo niño mayormente, realmente es una colección muy divertida de leer y sus historias son bastante buenas para esa edad. Tenemos el caso de una niña que cambia de cuerpo con su directora, tenemos el caso de un chico que se sube a un autobús siniestro, tenemos el caso de unos niños que deben pelear contra un cocodrilo, o incluso tenemos nuestra propia versión de Jack y los frijoles mágicos. Y algo que era bastante divertido, teniendo en cuenta que eran libros dirigidos directamente para niños, era ver que al final de todos estos siempre había trivias, juegos, cómo crear sustancias terroríficamente asquerosas, que uno ya como adulto cuando lee eso realmente se ríe bastante, y no en un mal sentido, sino que lo encuentra divertido, hilarante. Hilarante podría ser una buena palabra. Había todo tipo de juegos como crucigramas, acertijos, juegos en donde vos podías colocar tus propias palabras durante una descripción, o incluso recetas, si se podría llamarlo, de cierto tipo. De hecho, recuerdo una en particular que te permitía hacer cosas mohosas. O sea, imagínate estar en tu... Imagínense esto. Sos un chiquito de unos 10 años que está dejando algo podrirse para que se llene de moho y de hongos únicamente porque lo leíste en un libro. Y aparece tu madre. Qué situación, ¿no? Ahora sí, Ultratumba es una muy divertida colección y si querés entretenerte con una lectura rápida, querés recordar la infancia o querés simplemente tener algo ligero a las noches para dormir o entretenerte un momento, te puedo recomendar que leas cualquiera de estos libros. Si bien es verdad que aunque los personajes tienden a ser recurrentes, las historias no están conectadas entre sí como pasa en el caso de Phantasville, sino que están más sueltas, como pasa en los casos de Escalofríos, en donde uno puede leer cualquier tomo sin sentirse que se está perdiendo de cosas importantes, o de que no está del todo encajado en la historia. Pero bueno, esa es la conclusión final que podemos dar de esta divertida colección. Es verdad que no es tan reconocida como Escalofríos o Phantasville, y que de hecho muchos de sus componentes recuerdan a las mejores obras de Robert Lawrence Stein. Pero aún así no deja de ser una divertida colección para niños, pero que cualquier persona en cualquier edad puede leer, siempre y cuando te gusten las aventuras paranormales protagonizadas por niños de 12 años. Debe ser un problema social que sufren allá en Estados Unidos. Y aún así... Boludo, me voy. Terrible. Y aún así es una muy divertida colección. Y sí, realmente me divertí haciendo este video, así que confirmo que sí, una colección muy divertida. ¿La has leído alguna ocasión? ¿Conoces alguno de estos tomos? A mí en este momento me falta conseguir el tomo solamente el número 23 en español, y veremos que ojalá en algún momento podamos conseguir los 4 tomos que no fueron publicados en mi idioma natal, pero que sí se pueden conseguir en el idioma inglés del original. Será cuestión de seguir buscando. Gracias y hasta la próxima.